Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Jeremías, fiel transmisor de la palabra de Dios. Los profetas eran mensajeros que comunicaban al pueblo de Israel la palabra y la voluntad santa que recibían de Dios por inspiración del Espíritu Santo. El mensaje que transmitían contenía promesas de bendiciones temporales y eternas para todos aquellos que las recibían con entendimiento, fe y esperanza. Pero, en otras muchas ocasiones, sus mensajes eran de amonestación y de reprensión para cuantos se alejaban de la senda recta de Dios, desobedeciendo sus santos mandamientos. Este doble objetivo de la predicación de los profetas, dar esperanza o reprender, hizo que no siempre fuera fácil transmitir el mensaje recibido de Dios, sobre todo por lo segundo, porque la esperanza siempre es bien recibida, pero la reprensión nunca. De todo lo dicho se desprende que el profeta de Dios debía ser un fiel transmisor de la palabra de Dios, de todo cuanto ella dijera, aunque esto tuviera consecuencias negativas para el mensajero. Jeremías es un ejemplo de profeta fiel en la transmisión de la palabra de Dios. Y la Biblia nos muestra que esto le acarreó consecuencias negativas por parte del pueblo de Judá. Le calumniaron, le persiguieron, le golpearon, le encarcelaron, le quisieron matar. Por tanto, hablemos sobre cómo Jeremías fue un fiel receptor y preservador de la palabra de Dios. Dios habló al profeta Jeremías su voluntad. El profeta recibió de Dios su palabra y su voluntad durante años, muchos años. Jeremías fue un profeta con un ministerio largo. En Jeremías 36:1 se dice: aconteció en el cuarto año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo. Esto se repite una y otra vez en el libro del profeta Jeremías. Vino palabra de Jehová a Jeremías, o así ha dicho Jehová. Mientras el profeta estuvo vivo, comunicó de forma oral el mensaje recibido a distintas generaciones del pueblo de Judá. En Jeremías 1:2-3 se dice: palabra de Jehová que le vino en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Durante décadas, Jeremías fue un profeta de Dios para traer su palabra al pueblo de Judá. Y el mensaje oral del profeta Jeremías fue corroborado una y otra vez por la providencia de Dios. Con esto queremos decir que lo que él decía se cumplía, sucedía. En segundo de Crónicas 36:21-22 se dice: para que se cumpliese la palabra de Jehová por la boca de Jeremías.
hasta que la tierra hubo gozado de reposo, el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. En distintas ocasiones se dice esto de la palabra del profeta Jeremías, para que se cumpliese lo que dijo, sucedió tal o cual cosa. Por tanto, él habló en nombre de Dios y la providencia de Dios fue corroborando que su palabra era realmente verdadera, que él hablaba en nombre de Dios. Y Dios mandó al profeta Jeremías que pusiese por escrito su palabra recibida. Las palabras del profeta Jeremías, como cualquier mensaje oral, puede perderse. Los mensajes orales, las cosas que se han dicho, con el paso del tiempo, se pueden olvidar, se pueden perder o se pueden alterar. El paso del tiempo olvida o altera las cosas. En el Salmo 106, versículo 13 y 21, dice: bien pronto olvidaron sus obras, olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto. Es un ejemplo de cómo la palabra de Dios puede ser olvidada. En el Salmo 119, versículo 139 se dice: mi celo me ha consumido porque se olvidaron de tus palabras. En definitiva, la palabra oral es susceptible de ser olvidada o adulterada, torcida, malinterpretada. Pero el profeta Jeremías, al igual que otros profetas de la Biblia, recibió la orden de poner por escrito la palabra recibida. De esta manera su mensaje podía llevarse en todo tiempo, a cualquier parte y a todo tipo de personas. La palabra escrita tiene ese propósito, que el mensaje permanezca, que el mensaje se pueda llevar de una parte a otra, en distintos momentos, en distintos lugares. En Jeremías 36, versículos 2 y 4 se dice: toma un rollo de libro. En aquella época se escribía en rollos de piel. El pergamino era un soporte de piel que se enrollaba y se escribía en él. Toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado, desde el día que comencé a hablarte hasta hoy. Y llamó Jeremías a Barut, y Barut, de boca de Jeremías, en un rollo de libro, todas las palabras que Jehová le había hablado, las escribió. Dios mandó a Jeremías que pusiese por escrito su palabra. Jeremías 36, 5 al 6. Después mandó Jeremías a Barut diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras de Jehová a los oídos del pueblo, en la casa de Jehová. Este es un ejemplo de cómo la palabra escrita se puede transportar, se puede llevar de un lugar a otro. Y puede ser leída por una persona distinta a la persona que la recibió. Jeremías recibió la palabra, pero podía ser su palabra recibida, podía ser leída por Barut ante el pueblo, dado que a Jeremías no querían recibirlo. Por lo que hemos dicho en otro momento, Jeremías fue un hombre rechazado por ser fiel a Dios. La palabra escrita, la palabra de Dios escrita, preserva su palabra y su mensaje para generaciones futuras.
Nadie puede impedir que la palabra escrita se mantenga en el tiempo. Y los hombres lo han procurado. La Biblia ha sido el libro más perseguido de todos los tiempos. Se ha intentado acabar con ella en distintos momentos de la historia, quemándola, destruyéndola. Pero Dios no ha permitido que su palabra escrita fuese destruida. Dios ha permitido que su palabra quedase para testimonio al mundo. Dios ha preservado su palabra escrita para testimonio de su verdad al mundo. En 2 de Reyes 22, 8, 11 al 13, el sumo sacerdote Hilcías halló el libro de la ley en la casa de Jehová, y cuando el rey Josías hubo oído las palabras escritas, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden diciendo: preguntad a Jehová acerca de las palabras de este libro, por cuanto nuestros padres no escucharon lo escrito. Un ejemplo más de lo que venimos diciendo. La palabra de Dios se había perdido y fue encontrada, porque Dios la había preservado. Fue encontrada en tiempos del rey Josías. Perdida, pero encontrada porque Dios la había preservado. En Jeremías 36, 23, 27 al 28 y 32 se nos dice: cuando Jehudí había leído, el rey lo echó en el fuego hasta que todo el rollo se consumió. El rollo, el libro que escribió Jeremías, fue quemado. Fue quemado, destruido. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras. Y fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Por tanto, Satanás, el diablo, el mentiroso y padre de mentira, y sus muchos seguidores, algunos disfrazados de pueblo de Dios, algunos disfrazados de cristianos, han perseguido la palabra de Dios. La Iglesia Católica Romana ha sido una de las principales fuerzas del mal para luchar contra la palabra escrita de Dios. En la época medieval, en la época moderna, en la época de la Reforma y después de la Reforma, la Iglesia Católica Romana persiguió la palabra de Dios, quemó muchas Biblias, muchas porciones de la Biblia, las quemaba. No quería que la gente leyera la Biblia. ¿Por qué?, se preguntarán algunos. Claro, si sus creencias y sus prácticas estaban condenadas por la Biblia, ¿cómo iban ellos a querer que la Biblia fuera leída? Nunca ha habido un pueblo más ignorante de la Biblia que los católicos romanos. Ni los mismos curas conocen lo que dice la Biblia. Conocen lo que dicen los llamados santos. Y te pueden citar una y otra vez a los dichos de los santos y de los papas, pero no te pueden citar lo que dijo tal o cual profeta, lo que dijo el Señor Jesucristo o lo que dijeron sus apóstoles. No pueden hacerlo porque no lo conocen. Y como sus creencias no se basan en la Biblia, por eso siempre han luchado contra la Biblia. A la Iglesia Católica no le interesa que tú leas la Biblia. No le interesa que tú leas la Biblia. Que tú escuches una predicación sobre la Biblia. No le interesa. En ningún modo. Y seguramente, si lees la Biblia, te atacarán. Y a mí me atacarán también. Me están atacando ya seguramente. Porque me dedico a leer la Biblia y a hablar de ella.
desde el principio. Ahora vamos por los profetas, pero los que tenéis el, el conjunto de predicaciones que están allí en internet, sabéis que venimos hablando de toda la palabra de Dios. Esto no gusta a los que viven de espaldas a Dios y a su palabra. A estos no les gusta. Por tanto, Jeremías fue un hombre que recibió la palabra de Dios y también recibió la orden de preservarla, de ponerla por escrito. Y lo hizo. Jeremías fue un fiel transmisor del propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios deja constancia en el tiempo la voluntad de Dios, sobre todas las cosas. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Y esto es lo que muchos no quieren oír, la voluntad de Dios. La palabra de Dios es la verdad con mayúscula, revelada oralmente primero y puesta por escrito después. Jeremías 36, 17 al 18. Preguntaron luego a Baruch diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y Baruch les dijo: él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Es la palabra de Dios, su palabra hablada primero, puesta por escrito después. Y el escritor sagrado no busca ser apreciado. El mensajero verdadero no busca ser apreciado, no busca el aplauso humano. Lo que busca es dar a conocer la palabra de Dios, lo que ésta tenga a bien decir. Jeremías 36, 16 y 19. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado y dijeron a Baruch: ve y escóndete tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Se espantaron por la palabra de Dios. ¿Es posible que una persona se espante por lo que Dios dice? ¿Es posible? Tiene que estar esa persona muy lejos de Dios, muy lejos. Sus pensamientos, sus caminos, sus principios, muy lejos, para espantarse por lo que Dios dice en su palabra. Jeremías 43, 2. Y todos los varones soberbios dijeron a Jeremías: mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios. ¿Veis? La soberbia lleva al hombre a litigar contra Dios. Mentira, mentira. Para el hombre soberbio, lo único que vale es su palabra o la de otros tan soberbios como él. Pero la palabra de Dios contiene un mensaje siempre vigente, dada que la naturaleza humana es también siempre la misma, y dada que las consecuencias del pecado son siempre las mismas. Por eso el mensaje de Dios es siempre vigente. Jeremías 36, 29 al 31. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste? Vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim: castigaré su maldad en él y traeré sobre Jerusalén y Judá todo el mal que les he anunciado. Por supuesto, al ser humano lo que no le gusta, aquella parte de la palabra de Dios
que dice que el pecado ofende a Dios, que el pecado es contrario a la voluntad de Dios, que el hombre tiene que abandonar el pecado, que tiene que dejarlo, que hacer justicia, obrar el bien. Esa es la parte que al ser humano no le gusta. Y por supuesto, menos aún cuando Dios dice que si el hombre en su rebeldía desobedece, será castigado. Pero la palabra de Dios tiene el propósito de llevar un mensaje de esperanza, aun cuando denuncia el pecado, aun cuando condena el pecado, aun cuando advierte del castigo de Dios al pecado. La palabra de Dios tiene el propósito de llevar un mensaje de esperanza para los grandes problemas del ser humano. Porque la palabra de Dios explica que Dios tiene y ofrece siempre una solución o salida al pecado. Dios no se conforma meramente con decirnos que somos pecadores, sino que nos dice cómo podemos salir de esa situación. Dios no se conforma con decirnos que si somos rebeldes seremos castigados, sino que nos dice, ¿por qué tendréis que ser castigados? ¿Por qué? Jeremías 21:8. A este pueblo dirás, así ha dicho Jehová. He aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Esto es lo que hace la palabra de Dios. Jeremías 45:5. Y aquí que yo traigo mal sobre toda carne. Así ha dicho Jehová. Pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fuere. Dios habla de pecado, de juicio, de castigo, pero también habla de vida, de vida. Por tanto, el que la Biblia hable de las consecuencias temporales o eternas del pecado no impide que al mismo tiempo diga que esas consecuencias se pueden evitar para todo aquel que se convierte, que se acoge a la gracia y a la misericordia de Dios. Jeremías 3:13-14. Reconoce tu maldad, dice Dios, reconoce tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y no oíste mi voz. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. ¿Veis? Jeremías 36:6-7. Lee las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová. Quizás se vuelva cada uno de su mal camino. Quizás se vuelva. Por tanto, nunca el propósito de la palabra de Dios es amenazar a la gente, es asustar a la gente. Claro que hay un componente de advertencia. Claro que lo hay. El hombre tiene que entender que el pecado es terrible y entenderlo hasta que su corazón sea quebrantado. Tiene que entenderlo. Pero Dios, juntamente con esa advertencia, Dios dice, convertíos, convertíos. La palabra explica, la palabra de Dios explica la conducta que deben tener aquellos que se convierten a Dios para agradarle. Jeremías 42:1-3. Vino todo el pueblo y dijeron al profeta Jeremías, acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto, pues hemos quedado unos pocos, para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer. Todo aquel que se convierte a Dios de su mal camino puede después seguir la senda de los justos, la senda de los justos que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto es lo que quiere Dios, nuestro bien. Dios no quiere nuestro mal.
Cuando la palabra de Dios reprende, condena, advierte, no quiere nuestro mal. Quiere que entendamos el pecado, que lo aborrezcamos, que nos arrepintamos, que salgamos de él, que le pidamos perdón, que nos acojamos a la sangre de Jesucristo para que vivamos eternamente. Estimados hermanos y amigos, hemos visto que Jeremías fue un fiel transmisor de la palabra de Dios. Jeremías fue un fiel receptor y preservador de la palabra de Dios. Dios habló al profeta Jeremías su voluntad durante años, que comunicó de forma verbal y que Dios avaló con su providencia todo ese tiempo. Dios mandó al profeta Jeremías que pusiese por escrito su palabra recibida para que se preservase esa palabra, se preservase para el futuro, para que su mensaje llegase a generaciones futuras. Jeremías fue un fiel transmisor del propósito de la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene un mensaje que siempre es vigente porque el ser humano es dado por naturaleza a ser siempre igual y porque las consecuencias del pecado también son siempre las mismas. La palabra de Dios tiene el propósito de llevar un mensaje de esperanza al ser humano pecador. Un mensaje de esperanza porque tiene la solución a los grandes problemas del ser humano. La solución que está en Dios, en la gracia de Dios. En Mateo 24, 45 al 47 se dice: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Comuniquemos al mundo el mensaje de la palabra de Dios, que habla de pecado, pero también de salvación. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Que Él nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Esa palabra fiel, verdadera, única. Esa palabra que contiene aspectos amargos y dulces. Amargos cuando nos pone frente a nuestro pecado y nos llama a salir de él. Y dulce cuando nos ofrece gratis en tu Hijo Jesucristo el perdón y la vida eterna para todo aquel que cree en él. Ayúdanos, Señor, a entenderlo así y a proclamarlo así, aunque las personas se opongan, aunque el mundo se oponga, que seamos siempre fieles a ti. Señor, te suplico también que nos sigas ayudando en todo lo que tenemos por delante, que sigas ayudando a los que están enfermos, los que están buscando trabajo, los que están buscando casa, a los que están buscando entenderte, conocerte, los que están desanimados o tristes. Sé con todos tus hijos, Señor, te lo suplico. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde.